Con la finalidad de que los criterios de evaluación que vamos a utilizar durante el examen final sean más claros, o ustedes puedan acomodar mejor la producción posible a la producción esperada, les voy a explicar cada uno qué significa. Vamos a evaluar varios aspectos. El primer aspecto que vamos a evaluar es la organización general del aula virtual. En los tres primeros grupos de criterios, ustedes no tienen que explicar ni fundamentar nada, sino que son criterios que voy a aplicar con la simple observación del aula virtual. Yo les voy a decir que ustedes tienen que ingresar al aula virtual, yo voy a jugar el rol de alumna, de papel de alumna, y a partir de lo que ustedes me van mostrando, sin que ustedes desarrollen ni expliquen nada, yo tengo que poder ir evaluando con estos criterios. En cuanto a la presentación general del aula virtual, vamos a evaluar primero que todo lo que yo les pedí en la consigna esté publicado. Entonces ahí tendrán que tomar las consignas del examen, que están publicadas en el EVA, y fijarse si todos los puntos solicitados están contemplados en el aula virtual que ustedes armaron. Esto es dirimente, o sea, con que falte uno, ya el examen está reprobado. Porque fíjense que luego veremos que los criterios de aprobación son los que están sombreados en naranja, y que todos los elementos estén publicados es un criterio de aprobación. Con lo cual, si esto no es así, con que falte uno de los elementos que yo solicité, ya damos por finalizado el examen y por reprobado el mismo. Otro segundo criterio es que el aula esté organizada para un alumno. O sea, ustedes no tienen que subir los archivos que hemos trabajado en la materia como un repositorio. Ustedes tienen que diseñar un aula destinada a un alumno de ustedes, de la materia que han planificado. Puede que algún elemento no esté del todo presentado como para los alumnos, pero la mayoría, que es un criterio de aprobación, tiene que estar presentado para los alumnos. Aprovechamiento de los recursos digitales significa que si en el aula virtual, por ejemplo, hay una herramienta para armar la rúbrica, que ustedes no me la hayan subido como un archivo, porque ya había una herramienta para hacerlo en el aula virtual, en el entorno virtual que ustedes eligieron. De la misma manera, si por ejemplo había posibilidad de armar un cuestionario con un formulario, no me pueden haber subido un archivo de Word, tienen que haber utilizado el cuestionario. Entonces, en la mayoría de los casos, como criterio de aprobación, ustedes tienen que utilizar los recursos disponibles en el aula virtual. Y como último criterio para evaluar de manera general la presentación del aula virtual, es que ustedes hayan utilizado todos los recursos disponibles para interaccionar con el alumno. Vale decir, interaccionar desde el compartir mensajes con los alumnos hasta, por ejemplo, que las devoluciones que ustedes hagan de las actividades se realicen a través de alguna herramienta que utiliza el mismo entorno, si es que la tiene. Si no la tiene y ustedes usan una herramienta complementaria, como puede ser el WhatsApp o el correo electrónico, no hay problema. Pero si el entorno ya tiene una herramienta para hacer devoluciones o para interactuar con los alumnos, esa es la que tienen que tener previsto usar. Un segundo grupo de criterios corresponde a la evaluación misma de la secuencia didáctica, no ya de la presentación del aula en general, sino de la secuencia didáctica en particular, y de aquello que yo puedo ver sin que ustedes me expliquen nada. Acá voy a evaluar dos cosas. Que ustedes hayan comunicado claramente al alumno qué tienen que hacer durante esa semana, o 2 semanas, o 3 semanas que dura la clase virtual. Yo tengo que poder ver en el aula que está indicado qué hacer primero, dónde entrar, de dónde sacar esto, qué hacer después, dónde entregar, todo tiene que estar claramente indicado. Y por otro lado, que la articulación entre contenidos y actividades sea adecuada. Ejemplo,
no puede haber un contenido virtual que no haya sido usado en una actividad, o no puede haber una actividad en la que no esté clara qué tipo de contenido se está utilizando, o no esté publicado, o no esté previsto trabajarlo de ninguna manera. Si está previsto, por ejemplo, trabajarlo en una clase sincrónica, tiene que estar, por ejemplo, en algún lugar la indicación. Para esta actividad es necesario que, no sé, que utilice los contenidos trabajados en tal clase que vimos, en la que nos encontramos virtualmente en tal momento. Tiene que estar indicado. Otro grupo de criterios tiene que ver con la evaluación de los contenidos publicados. Aquí yo solamente voy a evaluar la clase virtual escrita y la clase virtual filmada. No voy a evaluar el archivo o el material de terceros, porque solamente exijo que esté publicado. No lo voy a mirar, no lo voy a evaluar. Y lo único que voy a evaluar de ese contenido es esto, es que por lo menos en el título, porque obviamente del contenido yo no entiendo, esté vinculado ese material de terceros que ustedes utilizaron, esté vinculado con el eje de la clase. En cuanto a la clase virtual escrita, voy a evaluar 3 contenidos. Que usen imágenes, y que las imágenes acompañen al texto, o sea, no sean un solo adorno, que estén indicando algo del texto, aclarando algo del texto, agregando algo al texto, que haya vinculación entre el texto y la imagen, y no solamente una imagen. Por ejemplo, ustedes no podrían poner solo una imagen y no poner ningún texto que explique esa imagen, o un texto y al lado una imagen, y la imagen no tener nada que ver con el texto, tienen que estar vinculados. Voy a evaluar que usen las tablas como corresponde, que usen columnas y filas. Recuerden que como mínimo debemos trabajar con 2 columnas para que el texto y la imagen vayan quedando en paralelo, en la misma fila, no texto, imagen, que no haya espacio entre las filas, texto, imagen, mucho espacio porque no supieron cortar la fila, y si no, que esté bien articulado, que no se note que uno está trabajando en tabla, o sea, que la tabla esté bien usada, que esté invisible, que no estén las líneas negras de la tabla, porque acuérdense que la tabla es solo para articular, para componer imagen y texto, no para que se vean las líneas de las filas y las columnas. De la clase virtual filmada voy a evaluar la calidad de la presentación sonora, que sea clara, que sea audible y que tenga un ritmo adecuado. No que vayan a 1000, o que sea tan lenta, tan plana, que sea absolutamente aburrida. Voy a evaluar la presentación visual, que tiene que ver con que la iluminación y el contraste de la imagen sean adecuados, o sea, cuando la filmen, si se filman ustedes, fíjense que no estén a oscuras. Si están utilizando, por ejemplo, un PowerPoint que no tenga una letra tan clarita, con un fondo clarito que no se pueda visualizar. Es decir, que el juego entre la iluminación y el contraste haga que uno sienta comodidad al momento de ver la clase. Y por último, la calidad de los recursos de apoyo. Tiene que haber algún recurso de apoyo, ¿sí? Tiene que haber un PowerPoint, un Prezi, un esquema, un Word, como estoy utilizando yo en este momento, pero tiene que haber un apoyo, y en ese apoyo tiene que haber imágenes y textos combinados, y no tiene que ser puro texto ni pura imagen, tienen que estar bien articulados. En cuanto a las actividades, en el aula virtual, es decir, sin que ustedes me expliquen nada todavía, yo tengo que ver que la modalidad de resolución esté claramente explicitada, esto de que sea individual o grupal, sincrónico o asincrónico, pero no, a ver, recuerden, esto está dicho para el alumno, yo no puedo utilizar las palabras sincrónico, asincrónico, el alumno no entiende. Yo le tengo que decir, tenés que realizarla en tal momento y entregarla en tal otro momento, con palabras que sean comprensibles para el alumno. Entonces, también voy a evaluar que esté claramente indicada la modalidad de entrega. Y la claridad de la consigna, que la consigna esté clara,
y que esté completa. Esto significa, si yo les estoy pidiendo que analicen un artículo, el artículo tiene que estar. O un caso, el caso tiene que estar. Y por último, aquí ya hemos terminado el momento en donde ustedes me muestran el aula virtual sin abrir la boca, en donde yo solamente les pido mostrarme esto, y ustedes me muestran, y aquí comienza lo que es propiamente el examen oral, la defensa oral de la propuesta que ustedes hicieron. Todo esto es respuestas a preguntas del tribunal. Acá ustedes no tienen que exponer ni explicar nada. Mi consejo es, cuanto más tiempo se toman, a ver, yo pregunto algo, no contesten lo primero que se les ocurra en la cabeza. Piensen lo que les estoy preguntando, porque yo no tengo ningún apuro para que ustedes empiecen a contestar. Tómense su tiempo. Si necesitan mirar material para responderme, siempre que no sea media hora mirando material, pero solo por respeto a los otros alumnos que están esperando para rendir, consulten el material, ténganlo marcado, ténganlo analizado, ténganlo como ustedes quieran. Pueden consultar material en un tiempo que sea razonable, armen la respuesta y me contestan lo más concreto, sencillo, simple y directo. La idea no es acá que hablen mucho, que me digan un montón de cosas, que me repitan lo que ya está escrito, sino que puedan fundamentar utilizando herramientas teóricas, pero de manera concreta. Básicamente en castellano, no quiero fruta y verdura, no quiero que me digan un montón de cosas. Lo que estoy preguntando, nada más. Y ahí voy a preguntar fundamentaciones sobre ¿por qué eligieron que tal actividad se desarrolla de manera sincrónica o asincrónica? ¿O por qué por qué van a compartir contenidos a través de una clase filmada y no lo van a decir ustedes, lo van a exponer oralmente en una clase online? O sea, ¿por qué decidieron? Porque acuérdense además que ustedes están armando una propuesta didáctica en modalidad e-learning, o sea que admite que ustedes tengan algún encuentro con los alumnos de manera online. Bien, pero entonces, ¿por qué tal cosa decidieron hacerla de manera sincrónica y por qué tal otra de manera asincrónica? Y eso tiene que estar fundamentado didácticamente, tiene que haber una razón didáctica para eso. No podría ser una razón del tipo ahí, porque estamos obligados a que una vez por semana nos tenemos que encontrar sincrónicamente. Bueno, no. Ustedes están obligados, pero ¿qué van a hacer en ese encuentro? Es una decisión didáctica. La articulación entre las diferentes asignaciones propuestas, esto es, ¿por qué primero le diste una actividad y por qué después esta otra? ¿Y por qué charlaste con los alumnos esto en una clase online? Y después le propuse, ¿por qué hiciste esto y después esto? ¿Por qué de esta actividad pasás a esta otra estrategia y de esta otra estrategia pasás a esta otra? Pero después también tienen que fundamentar por qué primero una cosa y después otra. O sea, ¿por qué primero una actividad y después una clase online por Zoom? ¿O por qué al revés? ¿Por qué primero una clase online por Zoom y después la actividad? ¿Por qué para esta actividad no asignaron ningún contenido, ningún material? ¿Y por qué para esta otra luego tienen? ¿Se entiende? Entonces, una cosa es, ¿por qué engancharon esta actividad con esta? Y la otra es, ¿por qué viene primero esta y después esta? A eso hacen referencia estos dos criterios. Luego me tendrán que justificar la modalidad de implementación, es decir, por qué grupal y no individual, por qué sincrónico y no asincrónico, por qué le dan tanto tiempo para que lo resuelva, por qué lo implementan de esta manera. Y por último, estas dos hacen referencia a modelo y funciones de la evaluación, a toda la unidad 1 de la unidad didáctica, que tiene que ver con por qué, qué tipo de análisis de la información, qué funciones de la evaluación, qué uso de la información, qué decisiones tomas a partir de esta actividad que vos estás planteando. Y aquí tienen que fundamentar con todo el material teórico de Didáctica 2 que tiene que ver con la evaluación. Les recuerdo que los desempeños que están marcados en naranja son los criterios de aprobación. Implica que, aunque todo esté perfecto,
Si uno de ellos, alguno de estos desempeños marcado en naranja, no está cumplido, el examen está reprobado. Es decir, supóngase que el aula virtual está maravillosamente bien armada, pero a la hora de la fundamentación oral, por ejemplo, ustedes no me pueden dar por lo menos alguna fundamentación de por qué temporalmente enlazaron de esta manera las actividades o las estrategias, el examen igual estaría reprobado. Entonces, no es solo armar muy bien el aula virtual, sino tener muy claro el material teórico para poder utilizar ese material teórico para responder las preguntas del oral. Como siempre, cualquier cosa que no esté comprendida, cualquier duda que tengan sobre estos criterios, a disposición para aclarar y para ampliar esta explicación.